Muy bien, como hacemos siempre, vamos a empezar con una oración. Vamos a rezar con los salmos, porque para eso estamos. Vamos a empezar a rezar con el Salmo 8, después les voy a explicar por qué. Y dice así: Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Yahvé, Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en como un era en un principio, principio, ahora y siempre, ahora y por los siempre, siglos de por los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dejar, a ver dónde dejamos la vez pasada. A ver, ¿dónde fue que dejamos? Perdón, Adrián, antes de que Sí. continuemos, ¿me puedes deletrear? Hablaste al final de Hermann Bunke. ¿Cómo No, se el spelling? sí, es Gunkel. G de gato, U, Ah, Gunke. sí, G de gato, Ojo, cada día oigo peor, no te preocupes. G-U-N, K de kilo, E-L. Gunkel. G-U-N, K de kilo, cada E de kilo, E. Ernesto, L de Laura. ¿Cuál? Perdón. K de kilo, E de Ernesto, L de Laura. Gunkel. Bunkel. No, Gunkel con G. G-U-E. Gunkel. Sí, Gracias. no, de ¿Y no nada. lleva dos puntitos la U? ¿No No, tiene espíritu fuerte? creo que no, creo. Bueno, nos habíamos quedado acá, ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Eh, Yes. bueno, entonces nos habíamos quedado acá en los géneros literarios. Yo les explicaba que esto es muy importante. De hecho, este biblista que mencionó Marisa es el biblista que habíamos dicho que él fue el primero a fines del siglo XIX. Les conté que era un biblista alemán, que era protestante, él era luterano, un gran experto en la Biblia. Les contaba la vez pasada que los luteranos fueron los primeros que empezaron a hacer una lectura histórico-crítica de la Biblia, o sea, empezar a analizar los textos, poniéndolos en contexto al momento en que se habían escrito. Entonces, poner dentro de la interpretación del texto, tener en cuenta quién fue la persona que lo escribió, cuál era su background cultural y, muy importante, qué era lo que le pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, este Gunkel fue el que dijo que en los salmos hay todos estos géneros, ahí nos habíamos quedado, hay himnos, ahora vamos a ver, no se preocupen que vamos a ir viendo uno por uno, hay himnos, hay lamentaciones, tanto individuales como comunitarias, hay salmos reales, reales que quiere decir reales de la realeza, del rey, Rey. eso quiere decir, ¿no? No porque sean, hay irreales y otros irreales. Cantos de acción de gracias, individuales, y después hay, esos son como los 5 grandes géneros que vamos a encontrar en la Biblia, ahora los vamos a ir viendo uno por uno, y después hay géneros menores, como bendiciones y maldiciones. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que vimos el tema de los salmos imprecatorios, lo del Salmo 137, que decía, ojalá te arrojen contra las piedras a tus hijos como tú nos lo hiciste a nosotros, ¿no? Bueno, hay cantos de peregrinación, que se hacían peregrinaciones muy especialmente cuando se ungía al rey, entonces hacían peregrinaciones y se hacían cantos especiales para esas peregrinaciones. Hay cantos de victoria, cuando eso se ve mucho en el rey David, cuando vuelve de una batalla y ganó la batalla, entonces se hacen cantos de victoria. Hay algunos que son acciones de gracias, no individuales, sino comunitarias, todo Israel dándole gracias a Dios. Y hay leyendas, algunos salmos que hablan de leyendas y otros que son poesía sapiencial. ¿eh? Habíamos dicho que la poesía sapiencial, como ya para los que hicieron el curso de literatura sapiencial ya lo saben,
se refiere a saber. Sapiencial quiere decir que quiero saber, sobre la sabiduría, sobre saber. Y la poesía sapiencial es una poesía escrita por alguien que pretende darnos una enseñanza sobre algo, ¿no? Entonces, para hacerles ahora una referencia así rapidita, el Salmo 1 empieza con un texto muy sapiencial que dice: feliz quien no sigue los consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Eso es una típica literatura sapiencial. Está en el Salmo 1, podría estar en el libro de los Proverbios. ¿Se acuerdan los que hicieron el curso? El libro de los Proverbios era todo el tiempo esto, ¿no? Feliz el que hace tal cosa y no el que hace tal otra, ¿no? Bueno, esto es poesía sapiencial. El Salmo 1 es poesía sapiencial. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Qué me importa a mí cuando yo leo un salmo? Como habíamos dicho que este es un libro que lo conocemos mucho, que lo rezamos mucho, que lo decimos en todas las misas donde vamos, pero la idea de este curso, yo les dije que era hacerlos propios, que yo lo pueda hacer propio. Para eso necesito conocerlos. Y para conocerlos vamos a seguir con todas estas cuestiones que a veces parecen un poquito técnicas, porque ustedes me podrán decir, bueno, ¿qué me importa que usamos un himno? Bueno, sí me importa porque si yo quiero usar los salmos para rezar yo, entonces si yo sé que eso es un himno, y bueno, y yo estoy en el ánimo de decir un himno, de cantar un himno, porque estoy contento, porque quiero alabar, porque quiero hacer una cosa alegre, una cosa feliz, entonces quiero cantar un himno, entonces busco los himnos, y para eso sé cuáles son himnos, porque sé lo que me voy a encontrar. Lo mismo pasa con las lamentaciones, ya lo vamos a ver hoy bien en detalle. Cuando yo estoy mal, entonces la idea es, habíamos dicho la pasada, ¿cuál es el proceso? El proceso es, esto es palabra de Dios, pero palabra de Dios que se nos dio a nosotros para que nosotros se la digamos a Él. Pero para que eso surta efecto en mi vida espiritual, yo me la tengo que apropiar, si no, no sirve de nada. Entonces, o sea, no es que no sirve de nada, si no, no puedo hacerla propia y no me alimenta espiritualmente. Estoy diciendo como si fuesen palabras de otro, como si estuviese repitiendo las palabras del rey David o de algún salmista. Entonces, si yo estoy con una lamentación porque a mí está pasando algo grave, entonces el proceso es que primero yo digo la palabra, trato de ponerme adentro del texto, es más, tengo toda la libertad de cambiar la lamentación y de ponerle mis propias palabras para apropiármelo. Entonces ahí dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya vamos a ver el salmo que reza Jesús en la cruz. Y porque yo me siento abandonado, entonces yo le puedo decir: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Bla, bla, bla. Y yo lo puedo completar, lo puedo hacer oración. Entonces yo puedo rezar con el salmo, pero para eso tengo que saber qué salmos son lamentaciones y qué salmos no. Y a su vez, esa lamentación puede ser una lamentación de algo que me pasa a mí, en lo individual, y puede ser una lamentación colectiva. Supóngase que yo soy israelita hoy en día. Y bueno, me encantaría que alguien me enseñe cuál es el salmo comunitario para hacerlo propio, para decirle, bueno, porque es todo Israel el que se lamenta de lo que está pasando. ¿Entienden? Entonces, para poderlo hacerlo propio, primero tengo que conocer qué es un salmo comunitario y dónde están y cuáles son, ¿no? Bueno, los salmos reales, que son los del rey, eso, nada, son anecdóticos porque la vez pasada les contaba que al rey se lo ungía, cuando se lo ungía al rey, se lo ungía con aceite en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que hay un pequeño problemita ahí, porque ¿cómo se dice ungido? ¿Se acuerdan? Ungido se dice Mesías en hebreo y en griego, ¿cómo se dice? Cristos. Christos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que el rey y el rey era el Mesías, el rey era el ungido, pero no el ungido como nosotros lo entendemos. Y ahí viene el tema de cómo nosotros nos apropiamos y hacemos cristocéntricos los salmos reales. Entonces yo puedo rezar los salmos reales y cuando está hablando del rey, estoy hablando del rey del universo, de Jesucristo, y no estoy hablando del rey David. Yo puedo hacer lo propio ese salmo, porque nosotros no tenemos ningún rey, lo puedo hacer propio y decir, el rey ese, el rey del que habla, es Jesucristo, es el ungido, el Cristos, el Mesías, ¿no? Bueno, después los salmos de acción de gracias, que es una oración también muy bonita, cuando yo le quiero ir a decir al Señor, le pedí por algo y me lo concedió o se dio,
y le quiero dar gracias, entonces sé cuáles salmos son de acción de gracias, y después todos los otros géneros menores. Entonces, bueno, aquí esperen que me voy a sacar yo de la... porque ya soy bastante feo para que me estén viendo la cara, prefiero que se concentren en la diapositiva. Bueno, entonces aquí tenemos, lo que estamos viendo son la definición de los géneros literarios. Les decía la vez pasada que este famoso Hermann Gunkel había hecho como cajitas, les decía, muy rígidas. Habíamos visto que una de las cosas que tenemos que entender es que ningún salmo es puramente un himno, puramente una lamentación. Ya lo vamos a ver más en detalle. El mismo salmo tiene varios géneros. Eso Gunkel no lo vio, eso Gunkel no lo dijo. Pero fruto de seguir estudiando y de seguir haciendo esa lectura crítica del texto, llegamos a la conclusión de que se mezclan, siempre se mezclan, ¿no? Entonces, bueno, en un mismo salmo, por ejemplo, por ponerles cualquier ejemplo, ¿no? Vayan un minuto al Salmo 90, que es de la fragilidad del hombre, y dice, Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes de ser engendrados los montes, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. O sea, comienza alabando a Dios, ¿no? Señor, tú has sido para nosotros un refugio. Pero después dice, bueno, pero sin embargo, más adelante dice, nosotros somos hijos caducos, ¿no? Entonces, es como que las cosas se mezclan, porque por un lado, sí, tú eres genial, tú eres el refugio de generación en generación, pero sin embargo, nosotros somos tus hijos caducos, tú eres eterno, nosotros somos caducos. Entonces, hay como una mezcla, ¿no? Es como que la alabanza refuerza la lamentación, predomina la lamentación, y después hay otro versículo que parece como que vuelve otra vez la alabanza. Entonces, es como que no hay un género puro literario que predomina en todo el salmo. No hay ningún salmo, los que nosotros llamamos químicamente puro en este aspecto, ¿no? Ahora vamos a ir viendo ejemplos. Así que bueno, es para tener, como les decía antes, es como para tener noción de cuál es en general el género literario, pero como vamos a ver ahora en ejemplos, uno empieza una lamentación, pero en realidad por ahí el salmo empieza con una alabanza, ¿no? Bueno, entonces vamos a los detalles. Vamos primero a los himnos, vamos a ver los himnos, vamos al Salmo 8, que es el salmo que acabo de rezar, y vamos a ver un poquito la estructura del salmo. Entonces fíjense, dice, tiene tres características centrales que yo les pongo ahí. Primero, empieza con una exhortación a la alabanza divina, ¿no? Entonces, eso primero. Fíjense cómo empieza el Salmo, el 8, empieza, Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Clarísimo, ¿no? Una alabanza a Dios. Después empieza como una explicación de motivos, de por qué el salmista le dice esa alabanza, ¿no? Entonces dice, tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimentas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus manos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que de él te cuides? Entonces, le está explicando por qué lo alaba, ¿no? Y el final puede ser una repetición de la introducción. Fíjense cómo empieza el Salmo. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Y cómo termina? Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Ven que empieza y termina con exactamente la misma frase? Eso lo hace a propósito. Eso lo hace porque es un himno. Entonces, una de las formas que tengo de identificar un himno es porque tiene esta estructura, empieza con una alabanza, después le explica la alabanza y empieza y termina normalmente con la misma, repite la misma exhortación del comienzo. Ahí le pongo todos los salmos, eso lo vamos a ver en todos los géneros. Le puse ahí todos los salmos. En amarillo es el que acabamos de ver, pero después ustedes solitas si quieren pueden ir viendo a ver si encuentran en alguno de esos salmos que yo les digo esta estructura hímnica, ¿no?
de un himno. ¿Ok? Bueno, muy bien. Las lamentaciones. Entonces vamos a pasar a Un momentito, por favor, Adrián. Sí. En la relación que haces de los himnos, el último pone del 14 al 150. ¿Será del 140? ¿Faltará un Sí, cero? sí, tienes razón. Es del 140 al 150, perdón. Gracias. Perdón. Gracias, Marisa. Por nada, con gusto. Bueno, después ustedes fíjense, ahora antes de mandárselo, porque hoy les voy a mandar el documento para que lo tengan, para que lo puedan releer, voy a corregir eso para poner 140. Bueno, vamos a las lamentaciones. No tengo ni que explicarles. Ustedes saben que hay un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones, que no lo vamos a ver, pero tiene el mismo espíritu que tienen estos salmos de lamentaciones, ¿no? Entonces vamos a ir al Salmo 22, que ustedes conocen muy bien, y que todos conocemos muy bien, porque es un salmo largo que dice Jesús, o mejor dicho, el comienzo del salmo lo dice Jesús cuando está clavado en la cruz, ¿no? Entonces dice, lo que les pongo ahí, ¿cómo es la estructura de una lamentación? Primero, no se cantan las glorias de Yahvé. Fíjense ¿qué decíamos, rapidito, qué decíamos, cómo empezaba el Salmo 8, que acabamos de leer? Decíamos, son Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bueno, no, eso es importante entender. No se cantan acá las glorias de Yahvé, pero sí me estoy dirigiendo a él. La lamentación no es entre nosotros, la lamentación es con Dios. Yo me estoy lamentando ante Dios. Entonces empieza con una invocación, y sigue con un pedido de ayuda. Fíjense el dichoso salmo que empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Está clarísimo, ¿no? O sea, hay una invocación que lo que le estoy diciendo a Dios es que me siento abandonado. Todos y cada uno de nosotros, estoy absolutamente seguro, no lo he hablado con ustedes, pero estoy absolutamente seguro, que en algún momento de su vida se sintieron así. Se sintieron que las cosas en la vida van mal, que todas las luces se apagan, que rezo y que no pasa nada, parece no pasar nada, y parece que Dios se fue, que parece que Dios me abandonó, que ya no le importo más, que estoy rezando, que voy a misa, que tomo la Eucaristía, que trato de hacer todo lo posible para entrar en relación con Él, pero no hay nada que valga, ¿no? Entonces dice, clamo de día, Dios mío, y no me respondes, también de noche, sin ahorrar palabras. Está clarísimo, ¿no? Entonces, es un pedido, estoy pidiendo ayuda. No me abandones, no me abandones. Y después dice, en el cuerpo del Salmo, ponemos acá la diapositiva, ¿no? Se intenta conmover a Yahvé con la triste situación del suplicante. O sea, de vuelta, chicas, estos salmos son poesía. Acuérdense que nosotros no leemos la Biblia fanáticamente como los protestantes. Esto es poesía y como toda poesía hay que interpretarla, ¿ok? Hay que interpretarla. Entonces, porque podríamos pensar, ¿por qué Jesús dice eso en la cruz? Bueno, por la misma razón que yo la digo, porque yo me siento abandonado, pero no soy abandonado por Dios. El Padre nunca lo abandonó Jesús y el Padre nunca nos abandona a nosotros. Pero eso no quiere decir que yo me sienta abandonado. Y es completamente válido, porque siento que se apagó la luz y que Dios no está en ningún lado. Entonces, es una cosa totalmente humana. Por eso yo les decía en la clase pasada que la forma en que nosotros vamos a ver los salmos, una cosa muy importante y la quiero resaltar, nosotros vamos a ir en busca de los sentimientos humanos que encontramos en los salmos. A mí no me importa tanto ver todo el tema de la cuestión más técnica, de que si David, que qué le pasaba a David. No me interesa tanto eso, que es normalmente el enfoque que tienen los cursos de salmos. A mí me interesa, porque nosotros estamos buscando la espiritualidad del libro, y habíamos dicho, y lo voy a volver a repetir 20 veces, que la forma en que nosotros en estos cursos definimos espiritualidad. Y dijimos que es la experiencia de mi relación con Dios. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen los salmos en esa experiencia? Bueno,
puede ser una cosa muy fuerte, porque si yo me siento abandonado, yo puedo perfectamente venir acá y decirle yo, como Jesús, que estaba en la cruz, y él también, a pesar de que no de ninguna manera estaba abandonado por el Padre, pero pudo haberse sentido abandonado perfectamente, decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no me respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Yo también me puedo sentir así. Entonces, para que esto sea efecto, surte efecto en mi vida, como les decía antes, yo tengo que hacer lo mío. Entonces, esto ya no es el salmo de un salmista, porque yo podría de este salmo decirles un montón de cosas, que quién lo escribió y por qué le pasaba a Israel en ese momento. En este momento no nos interesa hacer ese análisis. En este momento me interesa cómo podemos todos hacer lo nuestro, ¿no? Entonces después, porque van a ver qué interesante, cómo se mueve el salmo. Después dice, en el cuerpo del salmo se intenta conmover a Yahvé. Entonces dice, pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres, en ti confiaron sin tener que arrepentirse. ¿Qué le dice el salmista? Yo me siento abandonado, pero yo tengo una certeza de que a mis padres, no les fallaste. Cuando mis padres estaban delante del Mar Rojo, tú abriste las aguas del Mar Rojo. Entonces, ¿sabes qué? Ahora yo también me voy a fiar. Por eso dice, el tercer punto dice, termina con la certeza de que la súplica es atendida. Fíjense, saltamos al versículo 28 y dice, se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia, toda la familia de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Entonces está clarísimo, o sea, Yahvé finalmente, yo me siento abandonado, pero tengo la certeza de su presencia en mi vida, de la presencia del Señor, y cuando me pasa esto, cuando yo siento que se apaga la luz, que es una sensación personal, no es que se apaga, me tengo que poner a pensar, como hace el salmista, todas las veces que el Señor intervino en mi vida personal. Me tengo que poner a pensar cuando el Señor me llamó, cuándo fue que yo me convertí, qué personas se me cruzaron en el camino para que yo pueda tener la vida espiritual que tengo hoy, cuáles fueron los sacerdotes que se me cruzaron para que yo pueda estar donde estoy ahora, cuántos sacerdotes me confesaron con amor, con cariño, que me hicieron sentir la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Todas las cosas que Dios hizo en el transcurso de mi vida y que ahora, porque la luz parece apagarse, parece que me estoy olvidando de todo. Entonces, ¿cómo regano yo la confianza en Dios? Como hace el salmista, pensando en las cosas que Dios, él habla de sus padres, ¿no? Él habla de lo que hizo Dios con el pueblo de Israel, pero nosotros, ¿cómo podríamos usar la lamentación? Pensando, como les decía antes, en todas las cosas que Dios hizo conmigo como persona. Entonces, en base a eso digo, bueno, así como me fue a buscar, así como me cruzó a estas personas, así como me tuvo paciencia y misericordia tantas veces que me perdonó, ahora tampoco me va a abandonar, no me va a abandonar. Estoy en condiciones de depositar de vuelta mi confianza en Él. Y dice que termina, bueno, obviamente termina con la certeza de que la súplica es atendida. Entonces dice al final el Salmo 22, y para aquel que ya no viva, claro, porque los judíos decían, bueno, fenómeno, y los que se murieron en el medio, y los que los babilonios expulsaron de Tierra Santa y en el interín se murieron, porque ahora estamos volviendo y estamos contentos, pero ¿y los que se murieron en el camino? Entonces dice, para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. O sea, por ahí a él no le sirvió, pero sus hijos, sus nietos van a experimentar ese consuelo, ¿no? Dice, hablará del Señor a la edad venidera, contará su justicia al pueblo por nacer, así actuó el Señor. O sea, hay una certeza de que el Señor nunca nos abandona, de que el Señor está con nosotros y que yo me puedo lamentar, pero no importa porque el Señor siempre está conmigo, ¿no? Bueno, entonces, lo que vemos en resumen es que el himno es
a todos los himnos, perdón, estamos con las lamentaciones. A diferencia de los himnos, lo que pasa es que en este caso son invocaciones que me ayudan a mí a entender, a tratar de descifrar, de entender mi situación y de tratar de comprender el rol que juega Dios en lo que me está pasando, ¿no? Eso es el centro de cómo apropiarme de estos salmos. Y ahí les pongo todos los salmos que son también lamentaciones. Obviamente que van a encontrar muchas cosas mezcladas. Por ejemplo, fíjense que dice que el 140 es un salmo de lamentación, pero como bien marcó Marisa, el 140 también es un himno. Y por eso les decía que no hay un salmo que tenga un género literario químicamente puro. Todo se mezcla. Bueno, por último les pongo ahí que las lamentaciones pueden ser colectivas o individuales. Vamos a encontrar salmos que se refieren a una derrota militar, a un desastre natural, a la destrucción de Israel porque los invadieron, y siempre se pasa lo mismo, ¿no? Se pide por la salvación del pueblo, se pide por la restauración del templo, también vemos, hay algunos salmos, les destaco ahí, aunque no se los puse, bueno, pero hay dos salmos que son, uno ya lo leímos, que es el 137, y el otro es el 74, que también pueden ser considerados salmos de lamentación, pero que lo que hace son reflejar las consecuencias de la ruina que fue para Israel la invasión de los babilonios en el 587, ¿no? Entonces, bueno, básicamente son gritos del alma, expresiones de una fe personal o colectiva en la cual yo le comparto al Señor lo que me está pasando, tanto en forma individual como colectiva, y lo hago parte de eso, y en definitiva es una forma de regalar confianza en la relación que yo tengo con Él, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora vamos a los salmos reales. Vamos a ver el Salmo 20, lo que tengan ahí la Biblia a mano. Vamos al Salmo 20. Fíjense, no sé si ustedes tienen, algunas Biblias ponen le ponen un título. Ese título no forma parte del Salmo. Yo en mi Biblia dice Salmo 20, oración por el rey. Bueno, eso no forma parte del Salmo. Y dice, Yahvé te responda al día de la angustia, protégete en nombre del Dios de Jacob. Te envíe socorro desde su santuario, sea tu apoyo desde Sión. Tenga en cuenta todas sus ofrendas, encuentre sabroso tu holocausto, colme tus deseos, cumpla todos tus proyectos. O sea, el salmista le está hablando al rey para cómo Dios mira al rey, ¿no? Fíjense, dice, tenga en cuenta todas tus ofrendas. ¿De qué se está refiriendo? Las ofrendas que el rey, David, le hace a Dios, ¿no? Que encuentre sabroso tu holocausto, o sea que cuando cuando el rey ofrece un holocausto a Dios, que el salmista reza que Dios lo encuentre sabroso, que cumpla todos tus deseos y cumpla todos tus proyectos. Nosotros aclamaremos tu victoria, o sea, el rey, ¿no? O sea, el salmista está hablando del rey. Celebraremos alegres en nombre de nuestro Dios. Yahvé responderá a todas tus súplicas, a las súplicas del rey, ¿no? Reconozco ahora que Yahvé dará la salvación a su ungido, acá está de vuelta, su ungido, habíamos dicho que el ungido es el rey, el ungido es David, pero el ungido también lo podemos leer en clave cristocéntrica, le responderá desde su santo cielo con proezas victoriosas de su diestra. Uno de los carros, otros con los caballos, pero nosotros invocamos a Yahvé, nuestro Dios, ellos se doblegarán y caen, nosotros seguimos en pie. Obviamente que se está refiriendo a las habilidades militares que tenía David, ¿no? O Yahvé, salva al rey, clarito lo dice, ¿no? Fíjense el final del Salmo, dice, oh Yahvé, salva al rey, respóndenos cuando te llamemos. Porque estaba claro de que muy especialmente en la época de los reyes, el pueblo de Israel rezaba por su rey, porque era una forma de rezar por sí mismos, porque el rey era un rey militar, como era el rey David, que los defendía de los que los querían invadir y de los que los querían atacar. Entonces le rezan a Dios por el rey, porque el rey era el que daba la cara por todos ellos militarmente para protegerlos, ¿no? Entonces le decían a Dios, bueno, ojalá todas las alabanzas y las ofrendas de David sean escuchadas, porque va a ser una forma
de que ellos estén también a salvo, ¿no? Bueno, Pero ahora y también, Adrián, en misa se pide también por los gobernantes. O sea que absolutamente. es la misma idea. Es la misma idea, lo que pasa que en esa época, por eso fíjate que no de casualidad dice, unos con los carros, otros con los caballos, pero nosotros invocamos a Yahvé nuestro Dios, como diciendo, los otros pueblos ponen su confianza en sus armamentos, pero nosotros le ponemos la confianza a Dios. ¿Por qué? Porque Dios unge al rey, que es el que nos va a defender. Ujú. Entonces, ahí está la dinámica, ¿no? Otros confían nada más que en sus fuerzas humanas, en cambio nosotros tenemos un rey ungido por Dios que es el que nos va a defender. ¿Eh? Pero eso dice, ellos se doblegan y caen, nosotros seguimos en pie, como diciendo, bueno, a nosotros como Dios está atrás nuestro, entonces nosotros seguimos en pie. Pero efectivamente, como dices tú, Marisa, exactamente, eso sigue igual. O sea, hoy seguimos rezando por los gobernantes que se supone que nos tienen que proteger y tienen que hacer, guiarnos y trabajar por nuestro bien, ¿no? Pero bueno. Por último, la acción de gracias, que es una cosa muy linda, ¿no? Yo siempre digo que eh, hay, en la vida de oración tenemos que entender que no solo es pedirle a Dios, pedirle, ¿no? Oración de petición. También, a veces cuando las cosas salen bien, qué lindo sería ir y decirle, gracias Señor, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que dice ahí, dice, es un agradecimiento a Yahvé por haber escuchado la oración, rara vez son colectivos, rara vez hay acción de gracias colectivas, pero son poquitas, y es una estructura, los salmos de acción de gracias, acá dice afín a la de los himnos. Yo creo que es prácticamente igual a la de los himnos, muy parecida. Miren, vayamos juntos rápido al Salmo 33, que no lo vamos a leer todo, pero empieza diciendo así, aclamad con júbilo, justos a Yahvé, que la alabanza es propia de los hombres rectos. O sea, fíjense lo que dice, ¿no? O sea que lo que dice es que alabar a Dios, darle gracias, no solo está bien, sino que es propia de hombres rectos. Dad gracias a Yahvé con la cítara, tocad con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañad con música, con aclamaciones. Esto tiene mucho que ver con una cosa que vamos a ver ahora dentro de un ratito, y que es que todos estos salmos se cantaban, eran canciones. Ustedes en sus distintas parroquias, no sé si tendrán, pero bueno, en la mía no, porque somos una parroquia muy pobre, pero en las parroquias de ustedes, especialmente en Key Biscayne y en la playa, que son los millonarios del barrio, tienen cantorales, tienen libros de cantos ahí en los bancos, ¿no? Para que la gente cante. Bueno, para que ustedes sepan, estos salmos, que ahora vamos a ver más en detalle esto, pero cumplían esa misma función. O sea, los salmos cumplían una función litúrgica, ya les repito, ya lo vamos a ver bien en detalle, pero es importante porque, por lo que dice acá, ¿no? Tocad con el arpa, cantad un cántico nuevo, acompañad con música. O sea, los salmos son, la gran mayoría de ellos, canciones que se usaban en el marco del templo. De hecho, en el templo había un coro, que ahora vamos a hablar de ese tema también, y estas canciones eran para que las cante el coro y para que las cante la gente. ¿Ok? Bueno, Es que, por seguimos. ejemplo, David bailaba los salmos también. David bailaba los salmos, efectivamente, así es, Claro, lo cuenta el libro de los reyes, el primer libro de los reyes, así es, David cantaba y bailaba. cantaba, bailaba, cantaba y tocaba el instrumento, todo junto. Mm. Y de hecho, a raíz de eso, bueno, no sé si ustedes saben, pero las que viajaron a Israel habrán visto que los judíos, cuando se ponen a rezar frente a la muralla del templo, se mueven, se mueven, se Mm. mueven. Bueno, eso viene a cuento de eso, ¿no? Eso viene a cuento de algo que dice el Levítico y que está relacionado con el rey David, que dice que cuando tú ores, todo tu cuerpo, dice el Levítico, todos tus huesos deben moverse. Entonces, por eso hacen eso. Por eso hacen como ese bailecito, que van para adelante y para atrás, que van para adelante y para atrás. Bueno, eso lo hacen porque es una indicación del Levítico de cómo tienen que rezar. Lamentablemente, chicas, nosotros los católicos hemos perdido eso. Hemos perdido el tema de
poder expresar con el cuerpo lo que nos pasa en el corazón y en el alma, ¿no? Ojalá pudiésemos recuperar eso, de que la gente sea capaz, cuando estamos cantando un canto, de los tantos cantos lindos que hay en la misa, que la gente tenga la libertad de mover su cuerpo, o las manos, o los brazos, y expresar con el cuerpo lo que siente. Hoy nos tildarían de locos y capaz que hasta algún Asher capaz que nos echa de la parroquia, ¿no? Pero tendríamos, Se puede armar. ¿eh? La que se puede armar. Imagínate si todos nos ponemos a bailar, Marisa, ¿cómo sería? Uh, uh. Pero sería, pero sería mucho más lindo, ¿no? Bueno, miren, Depende. Si se baila bien. bueno, tú porque eres Nos mandan española y usted, sacando de todas maneras, sí, bien o exactamente. mal. Bueno, sigamos. Dicho esto, la vez pasada habíamos dicho, cuando hablamos de los nombres del libro, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que el nombre en hebreo era Sefer Tehilim, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que Sefer quiere decir libro y Tehilim viene de la palabra, Hilim viene de la palabra halal, que es alabanza, por lo cual Sefer Tehilim es como el libro de las alabanzas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Habíamos dicho la vez pasada, ¿no? Entonces, hay algunos autores que piensan, y yo coincido con esa postura, de que si bien en realidad hay todos esos géneros literarios que acabamos de ver, pero en realidad hay dos géneros grandes, dos grandes movimientos de oración, que son la alabanza y la súplica. O podemos llamar la alabanza y lo que llamamos lamentación. Yo creo que esos son los dos géneros centrales, los dos grandes movimientos, alabanza y súplica. Es decir, podríamos resumir estas dos grandes tensiones, estas dos grandes ubicaciones de la oración en dos grandes movimientos de alabanza y súplica. Generalmente nosotros siempre consideramos que la alabanza es superior a la súplica. Nosotros creemos eso a veces, o algunos de nosotros podemos creer eso, ¿no? Que es mejor alabar que suplicarle o que lamentarme. Pero ahora vamos a ver por qué no. Porque generalmente alabamos, pero ¿por qué? Porque cuando alabamos, se alaba a Dios por lo que es. Entonces estamos como en un reconocimiento explícito de lo que Dios es, y por eso lo alabamos. Entonces es como una especie de oración más gratuita, no centrada en mi necesidad personal, sino centrada en contemplar a Dios, al cual se lo alaba por lo que es. Entonces por eso se considera en las nociones de espiritualidad, algunos autores, especialmente en la antigüedad, consideraban que la alabanza era una oración superior a la de petición. Por esto lo que les acabo de decir. Mientras que la súplica nace de nuestra necesidad, nace de mi pecado, de mi caducidad, nace de que yo tengo noción de que tengo una vida imperfecta, de que está el pecado presente en mi vida, ¿no? Entonces, y no solo en mi vida, en la vida de los demás, y a veces es el pecado de los demás lo que nos hace sufrir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como les decía en el Salmo 90, que el salmista se queja porque es caduco, porque la vida es corta, porque se va a morir. Entonces nace de nuestra caducidad, de nuestra debilidad, y por eso está centrada en nuestra necesidad. Entonces, en realidad la súplica está articulada a la alabanza, porque en el fondo, fíjense esto qué interesante, ¿no? La súplica que yo le pida a Dios es una confesión de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque le suplicamos a Él porque sabemos que Él puede hacer algo por nosotros. Y le suplicamos porque sabemos que Dios es así, que nos ama. Y en ese sentido, la súplica o el lamento es también un reconocimiento explícito de quién es Dios, exactamente igual que la alabanza. Entonces, fíjense cómo la súplica se articula en la alabanza y al mismo tiempo la alabanza al final es el reconocimiento de que Dios nos lleva a mirar que lo que vemos no es tan así, como les hablaba recién del tema de la oscuridad del Salmo 22, y por eso también a veces la alabanza nos lleva a la súplica, porque Dios nos lleva a un mundo bueno, a un mundo nuevo, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que después abrimos el periódico o vemos las noticias por internet y nos desanimamos porque pasa lo que pasa en Israel, que vienen estos animales, hacen esas atrocidades,
entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el mundo nuevo, bueno de Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando estos animales hicieron eso, ¿no? Entonces, si alabamos y deseamos que todo sea así, pero la realidad que nos circunda nos dice que no, entonces es el reconocimiento de lo que tiene que ser, pero no es. Entonces, por eso les digo que a veces la alabanza y decir qué genial que es Dios, pero después abro el periódico, entonces, mientras estamos en este mundo, lo que nos pasa es que una cosa nos lleva a la otra. La alabanza nos lleva a la súplica y la súplica nos lleva a la alabanza, ¿no? Por eso, llamando a la tradición hebrea a este libro, Sefer Tihilim, que nos da la orientación es que tenemos que ir a la alabanza, ir hacia la alabanza. El final será la plenitud. De hecho, al final del libro de los Salmos, ya lo vamos a ver, hay muchos salmos que son himnos y alabanzas. Hay una especie de progresión espiritual en el libro. Ya vamos a ver que los salmos están divididos en 5 libros y se va como en una cuestión espiritual progresiva. Entonces, se nos da como esa orientación, porque la orientación final es que nos encontremos con Dios cara a cara. Y por lo tanto, ahí, cuando yo estoy cara a cara con Él, ahí ya no va a haber muerte, ahí ya no va a haber llanto, ahí ya no va a haber lágrimas, y ahí vamos a disfrutar y vivir en plenitud. Entonces, por lo tanto, dijimos que los salmos son un encuentro con Dios, y ese encuentro está llamado a esa plenitud, y por eso la alabanza. Pero son los dos grandes polos, porque mientras pasa ese momento de plenitud, que todavía no pasa, me pasan cosas malas y le pido con la súplica. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, un género me lleva al otro. La súplica me lleva a reconocer el quién es, y reconocer el quién es me lleva a pedirle porque le tengo confianza, porque Él es Dios. Y por eso les digo que para mí son esos dos grandes géneros literarios de la alabanza y la súplica. Bueno, ahora les voy a hablar de un caballero que se llama Víctor Morla, ahí les puse el nombre al final. Tiene un libro de los Salmos, es un biblista español, que yo les digo, hoy en día, siglo XXI, octubre del 2023, para mí, en la lengua española, los mejores biblistas que existen en este momento, a mi humilde entender, son los españoles. Y no lo digo porque yo haya estudiado en una universidad española. Realmente he tenido acceso a exégetas de Latinoamérica y de todo, y la verdad, bueno, este señor, les decía, tiene un libro de Salmos que es absolutamente maravilloso. Si quieren buscarlo en internet, lo tienen. Lamentablemente, yo no sé si se encuentra acá por Amazon. Pero bueno, aquellas personas como Marisa que tienen la posibilidad de ir todos los años a Madrid, o si pasan por España y quieren entrar en alguna librería católica, búsquenlo, no tiene desperdicio. Fíjense lo que dice nuestro amigo Morla. ¿Por qué? ¿A cuento de qué viene esto? A cuento de esto que les pongo arriba, ¿no? Que digo que los salmos son palabras pegadas a la historia. Y ahora les voy a explicar por qué dice eso. Fíjense lo que dice Morla. Es fácil comprender la distinta visión de Dios y de sus relaciones con el hombre que pudo cultivarse en pleno esplendor monárquico o en el periodo de postración e impotencia posexílico. O sea, ¿qué quiere decir? A medida que al pueblo de Israel iban pasando cosas increíblemente buenas, como fue el esplendor del rey David. Ya les he dicho que el rey David fue el que puso el reino de Israel en su máxima expresión. O sea, el rey David conquistó muchos pueblos, y el reino de Israel tenía la extensión más amplia que tuvo en toda su historia. Pero ¿qué pasó? Que en el 587, como también dijimos muchas veces, vinieron los babilonios, y ahí cambió todo. Entonces, por eso dice, a la ausencia de las instancias monárquica y profética, en esta última etapa Israel tuvo que reinventar su estar ante Dios y hasta su praxis religiosa. Claro, es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Que viene todo bien, yo tengo con Él una determinada relación, mi vida de oración pasa de una determinada manera, y de repente me cae un rayo que me parte la vida por la mitad. Me cae una enfermedad, me cae un divorcio, me cae un quebranto, pierdo todo lo material. Entonces, claro, no puedo seguir relacionándome con Dios de la misma manera. Y eso es lo que se ve en los salmos. Por eso digo que son palabras pegadas a la historia, porque me habla de la experiencia de Dios de todo un pueblo, del pueblo de Israel.
Y por eso les decía que lo lindo de esto es hacerlo propio, en la medida que ponemos, ¿no? Entonces sigue Morla, dice, es inevitable que los salmos sean testigos elocuentes de los avatares del espíritu israelita y de las reexperiencias y relecturas de la ajetreada historia del pueblo en manos de Yahvé. ¿Por qué dice eso? Bueno, por lo que les decía antes, porque una cosa es estar todo fenómeno del rey David y estamos más grandes que nunca y dominamos toda la región y de repente pasa algo, o para no concentrarnos en Babilonia, de repente vienen los romanos en el año 70, destruyen toda la ciudad, le quitan el nombre de Jerusalén, le ponen un nombre latino y destruyen el templo y yo tengo que reinterpretar toda mi relación con Dios. Entonces, es eso, tengo que releer de vuelta la palabra y tengo que releer los salmos, ¿no? Porque ahora podría releerlo en clave de lo que me pasa a mí y qué es lo que hace el pueblo de Israel en los salmos. Entonces sigue Morla, dice, naturalmente el Salterio no es un tratado de teología israelita, no, de ninguna manera. Acuérdense qué es la teología, ¿no? Teos, Dios, logos, hablar. O sea, teología es hablar sobre Dios. El Salterio no tiene esa finalidad de hacer una exposición teológica de quién es Dios, de ninguna manera. Sigue Morla, pues en ningún momento ofrece al lector una exposición teórica y sistemática de Dios, efectivamente, sino su progresivo desvelamiento poliédrico porque tiene muchas caras, ¿no? En categorías de relación. Bueno, Morla lo dice de una manera fabulosamente genial, que yo no lo puedo repetir, y por eso les pongo el texto para que ustedes también lo disfruten. Pero lo que me está diciendo Morla es, esto que leemos, estos salmos que leemos, fueron reinterpretados y releídos y tuvieron que reexperimentar la relación con Dios en base a todo lo que les iba pasando. Y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, que en nuestra vida nos van pasando cosas y hace que yo relea en la clave de lo que me está pasando a mí este texto, ¿no? Bueno, entonces, es decir, como dice Morla, que, como les decía, si se encuentran el libro, no se lo pierdan. Pero lo que viene a decir es que el salterio tiene, el salterio, una aclaración, salterio se refiere al todo el libro de los salmos, se le llama salterio. Bueno, entonces, el salterio tiene salmos muy antiguos de la época de David, oraciones muy antiguas y oraciones muy modernas, como hay algunos salmos que son del siglo II. Entonces, fíjense, hay salmos del siglo II y hay salmos del siglo X. O sea, David estuvo en el año 1000, alrededor del año 1000 antes de Cristo. Y hay otros salmos del siglo II. Entonces, imagínense todas las cosas que le pasó al pueblo de Israel en esos 800 años. Y de lo que me habla el libro es de eso. Acuérdense cuando nos vino el COVID. Acuérdense cuando nosotros teníamos una vida normal, íbamos a trabajar, íbamos a la parroquia y nos juntábamos con amigos y estaba todo bien y de repente, chao, cae un rayo, brum, cae el COVID, todos encerrados, la gente no podía trabajar, no podíamos ir a la parroquia. Yo me acuerdo perfectamente cuando en la parroquia de San Agnes el padre ponía figuras de papel o de cartón sobre los bancos para ayudarlo a él a hacerse la idea de que la comunidad estaba ahí, porque estábamos diciendo la misa por el internet, pero ustedes no estaban ahí. Y entonces, de golpe, en cuestión de semanas, toda mi vida me cambió. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir leyendo los salmos si ahora estoy encerrado en mi casa, capaz que perdí el trabajo, capaz que no puedo pagar la renta, no puedo ver a mis familiares, tengo miedo de enfermarme y de morirme? No puede seguir mi vida igual, no puedo. Entonces, ¿qué me enseña el Salmo cuando yo los leo todos? ¿Qué me enseña? Que el pueblo de Israel pasó lo mismo que me pasa a mí, pero por eso digo que son una escuela de oración, porque me enseñan a rezar, me enseñan cuando estoy mal qué tengo que hacer y me enseñan cuando estoy bien qué tengo que hacer. Entonces, por eso les decía lo de la súplica y la alabanza, esa dinámica que se va de una a la otra y de una a la otra, ¿no? Entonces, es eso, son palabras que no son palabras dichas por cualquier cosa, sino que son palabras pegadas a la historia, es una oración que ya nace pegada a la vida de todos nosotros y que se queda con nosotros. Por eso yo en la primera clase les decía de que son palabras que están en nuestras entrañas, están dentro nuestro, ¿no?
porque forma parte, si yo la dejo, es una palabra que forma parte de mi vida toda, ¿no? Bueno, seguimos. Como les decía recién, hay distintas redacciones. No quiero decir mucho de esto porque no vale la pena, pero bueno, les pongo algunos ejemplos de los salmos que son de la época preexílica. Cuando yo hablo del exilio, siempre se habla del exilio de Babilonia. Hubo otro exilio también, pero el gran exilio de Israel fue el exilio babilónico del 587 a.C. Entonces, ahí les pongo ejemplos, solo para que ustedes sepan. Es nada más que una... Cuando le pongo el asterisco, ¿ve que ahí dice Salmo 2, 18, 21? ¿Le tiene un asterisco? Bueno, lo que quiere decir es que esos salmos tienen partes que son muy antiguas. Entonces, por ejemplo, el Salmo 2 o el 18, que lo leímos hoy, son salmos preexílicos. Quiere decir que perfectamente pudieron haber sido escritos por David. Si fueron escritos por David, no lo sabemos, pero pudo haber sido perfectamente. Se pone con un asterisco porque no todo el salmo es preexílico. Hay otros que sí, que son completamente exílicos o posexílicos. ¿Ok? Bueno, entonces esos salmos ustedes tienen que saber que con el transcurso del tiempo, como es un cantoral, como era un cantoral, como eran canciones, entonces esos textos se fueron mejorando, se fueron ampliando, entonces sufrieron lo que nosotros llamamos en Biblia un proceso redaccional. Eso pasó en un montón de libros de la Biblia, en un montón. Ustedes saben, por ejemplo, que el Evangelio de San Juan tiene dos finales, ¿no? Un final en el capítulo 20 y otro final en el capítulo 21. Entonces, el capítulo 20 dice, bueno, y termina, y después arranca el capítulo 21 de vuelta. Bueno, eso es un agregado, eso es un proceso redaccional. Quiere decir que alguien metió mano e incorporó el capítulo 21. Esto es exactamente lo mismo. Los salmos se fueron modificando. No tenemos idea de cómo fueron los salmos esos preexílicos tan antiguos. Por cuestiones del análisis de la lengua, sabemos que hay cosas que fueron agregadas después, porque las personas son distintas, y eso lo hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, hay otros salmos que, como les pongo ahí, son de la vuelta del exilio, y hay otros salmos de la época helena, o sea, de los griegos, cuando los griegos estaban en Tierra Santa. Por eso les decía que hay salmos del siglo X y hay salmos del siglo II, ¿no? Pero bueno, esto es nada más que anecdótico, no tiene ninguna... Bueno, vamos ahora al tema de la numeración. Ustedes sabrán que en las Biblias van a ver que dice Salmo 33 y entre paréntesis dice 32, ¿no? Bueno, entonces, ¿a cuento de qué viene esto? Miren, el tema de la numeración. Esta es siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué salmo? A veces uno dice, bueno, el Salmo 125, y otro dice, no, pero en mi Biblia ese es el 126. Bueno, entonces, ¿a cuánto de qué viene esto? Yo les pongo ahí dos columnas. Una dice TM y la otra dice 70 en números latinos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir TM? Quiere decir texto masorético. Ahora les voy a explicar qué es el texto masorético. Y la 70 es la famosa traducción de la Biblia del hebreo al griego que se hizo y que está en la carta de Aristeas y que ya lo hablamos tantas veces, cuando supuestamente, porque no sabemos, nos cuenta la carta de Aristeas, pero no sabemos si fue exactamente así, que el rey llamó a 72, no fueron 70, eran 72, pero bueno, le quedó la versión de los 70. 72 expertos que vinieron a traducir la Biblia, las Sagradas Escrituras hebreas, del hebreo al griego, y supuestamente estos 72 hombres, cuenta la tradición, se separaron para hacer el trabajo, y cuando se juntaron y le entregaron la obra al rey, las 72 traducciones eran exactamente lo mismo. Obviamente que eso es lo más probable que sea un cuento. Lo que se intentaba decir, lo que se intentaba, era decir esto: los judíos estaban en el exilio, muchos ya no hablaban más el hebreo, muchos no entendían el hebreo, por lo cual no podían leer la palabra de Dios. Entonces se le quería dar autoridad al texto griego, porque los judíos decían, esto es palabra de Dios, esto fue la palabra que Dios le dio a nuestros padres, y nuestros padres la pusieron en el idioma que Dios se le dio, que es el hebreo. Bueno,
¿cómo hacía yo, que soy griego, para darle la misma autoridad, para que el texto hebreo tenga la misma autoridad espiritual que el texto en griego? Bueno, es esta historia, la historia de los 72. ¿Por qué? Porque es la intervención divina, es decir, Dios intervino, iluminó a estos 72 hombres para que hicieran exactamente la misma traducción. ¿Entienden? Entonces, lo que decían los griegos es, no, la nuestra también está inspirada por Dios por este hecho, ¿no? Entonces, los masoretas eran unos expertos, unos judíos expertos, que lo que hicieron fue ponerle vocales a las palabras hebreas, porque como ustedes ya saben, el hebreo es un idioma consonántico, es un idioma que solo tiene consonantes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema con el hebreo? Hoy está claro porque hoy ya no tenemos este problema, pero en la época la Biblia se escribió con lo que se llama el hebreo cuadrado, el hebreo consonántico, y no tenía ninguna vocal. ¿Qué era lo que pasaba? Que los que escribían sabían cómo pronunciar la palabra, pero como después del exilio se produce una gran dispersión de los judíos por el mundo y ya los judíos empiezan a olvidar, entonces estos masoretas dijeron, antes de que nos terminemos de olvidar para siempre cómo era el hebreo, entonces hacen una cosa fabulosa, que es ponerle vocales. Ahí ellos son los primeros que le ponen vocales para que la persona sepa cómo pronunciarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Yo pongo, ustedes imagínense, la letra C y después un espacio, y la letra S y después un espacio, ¿no? C, espacio, S, espacio. Bueno, eso puede ser casa, cosa, cesa, casi. Entonces, yo digo C, S, pero puede ser todas esas palabras. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Es casa? ¿Es cosa? ¿Es casi? Porque son todas cosas muy distintas. Entonces, estos masoretas lo que hicieron fue ponerle las vocales. Y los textos que ustedes van a ver de los salmos son del texto masorético, ¿ok? Que es el texto que se tradujo para hacer la Biblia de los 70, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que el texto masorético, la Biblia estaba toda seguida, eso se los he dicho muchas veces, ¿no? El texto estaba todo seguido, no tenía ni punto y coma, no había separación entre las palabras, no había como tenemos ahora, Salmo 1, Salmo 2, no, era toda una cosa sin parar, todo escrito una cosa al lado de la otra, una cosa al lado de la otra. ¿Por qué? Porque los papiros, ¿se acuerdan que les expliqué que los papiros eran carísimos? Entonces no se podía andar desaprovechando papiro. Entonces se escribía en la menor cantidad de papiro posible. Y por eso se hacía eso. Acuérdense que el papel viene muchísimos siglos después de esto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que, ¿cómo hago para, en el caso particular de los salmos? Ahora vamos a los salmos. ¿Cómo hago para saber dónde para un salmo y dónde empieza el otro? ¿Entienden? Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en algo, porque una frase puede ser la última frase del salmo anterior o la primera frase del salmo siguiente. ¿Y cómo hago para saber? Bueno, entonces, cuando hicieron la traducción del texto masorético, no se pusieron de acuerdo en dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Entonces, por ejemplo, del Salmo 1 al 8 no hay ninguna discusión. No hay discusión. Ahí está todo bien. Pero el Salmo 9 del texto masorético, cuando le tradujeron al griego, fusionaron el Salmo 9 y el 10 y le pusieron el Salmo 9. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando yo hago eso, el texto masorético sigue con el Salmo 11, pero el texto griego es el Salmo 10. O sea, se me desfasa. Y eso sigue así hasta el Salmo 113. ¿Qué pasa? Que ahora pasa a lo inversa. Entonces, el Salmo 113, mejor dicho, el Salmo 114 y 115 del texto masorético, el texto griego lo fusiona en uno solo. Entonces, pasa exactamente lo contrario que antes. Entonces, cuando para el Salmo, para el texto masorético era el Salmo 114, 115, para la de los 70 era el Salmo 113. Entonces se me vuelven a desfasar. Y ahí conjugan, y ahí se conjugan, ¿no? Entonces después viene el Salmo 116, que es el 114, 115, de vuelta.
un salmo, el otro que lo separa, y después del 117 al 146 y del 116 al 145 siguen todo lo mismo, y ahí me olvidé de poner una cosa final que es hasta el 150, porque como todos ustedes saben, son 150 los salmos. ¿Por qué son 150? Bueno, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. De hecho, en la clase pasada decíamos de que la traducción siríaca, ustedes saben que después de la Biblia se empezó a traducir a todos los otros idiomas de la región. Una de las traducciones que se hizo, que es un texto que se conserva todavía, que es un texto antiquísimo, antiquísimo, que al siríaco, que es un idioma, en un idioma de la antigüedad, tiene 151 salmos, 151. Y los textos, algunos textos que se encontraron antiquísimos, tenían 147. Entonces, no se sabe si, porque los salmos son colecciones. ¿Se acuerdan que dijimos que son colecciones de canciones que tenían básicamente una función litúrgica? Entonces, no sabemos bien por qué quedó 150. Les explicaba en la clase pasada que muchos piensan jugando con los números, ¿no? Que a los judíos les encanta, porque los judíos le ponen un número, un valor numérico a cada letra de su alfabeto, ¿no? Entonces, jugando con los números, podríamos decir que podía ser 7 por 7, 49, el 7 es el número de la perfección, 49 más 1, porque sobrepasa, porque es la perfección y más, multiplicado por 3, que es el número de Dios. Podría ser una explicación, pero en realidad nadie sabe por qué. Nadie sabe. Se supone que se consolidó en un momento esta especie de cantoral, que es el salterio, se consolidó en 150 salmos y así llegó hasta la época de Jesús y así quedó, ¿no? Pues ya no, nos quedó. Para los judíos también son 150, igual que para nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar rapidito con estas cosas. Bueno, entonces, debido a este problema de la diferencia entre los dos textos, el texto hebreo y el texto griego, otra cosa que podemos decir, y con esto ya casi concluimos, que estos salmos, ¿cuál fue el criterio que se usó cuando se formó el canon para elegirlos? ¿No? ¿Cuál fue el criterio con el que se usó, con el que se los eligió? Bueno, entonces, hablando de la composición del libro, ya sabemos que, ya dijimos que hay muchas manos redaccionales, que hay salmos preexílicos, ¿no? Entonces, porque acuérdense lo que pasa, que la tradición, muy especialmente la tradición judía, le asigna los 150 salmos al rey David. Pero como acabamos de ver, eso es absolutamente imposible. Imposible, porque si hay un salmo que me habla del destierro, pero ¿qué destierro si David vivió en el 1000 y el destierro fue en el 587? Entonces tenemos la certeza absoluta que David no escribió los 150 salmos, ¿no? De hecho, hoy hasta los judíos lo admiten. Lo que pasa es que, bueno, la tradición siempre se la asignó así al rey. Pero bueno, entonces, o sea, observamos cómo pasa, en los evangelios pasa lo mismo, ¿no? Hay colecciones. ¿Se acuerdan cuando que en los evangelios habrán escuchado alguna vez hablar de la famosa fuente Q? ¿Se acuerdan? Bueno, después hay otro, ¿qué es la fuente Q? Son una serie de dichos de Jesús. Jesús dijo tal cosa, Jesús dijo tal cosa. Y después los evangelistas fueron compaginando esos dichos en sus propios evangelios. Bueno, esos son como colecciones. Acá pasa lo mismo. Entonces, así como pasa en los evangelios con las colecciones de los milagros, las colecciones de parábolas, o también lo vemos en los profetas, que había colecciones de oráculos. Entonces, porque no es que, a ver, no es que un día el profeta se levantaba y decía, bueno, ¿saben qué? Hoy que estoy muy animado, estoy pum para arriba, entonces hoy voy a decir nada más que profecías de consolación. O Jesús un día se levantaba y decía, bueno, hoy voy a hacer puros milagros. O hoy voy a decir puras enseñanzas No, obviamente no fue así. Entonces, son colecciones de dichos, colecciones de parábolas, colecciones que se fueron agrupando y, como les decía, cada evangelista lo fue utilizando para armar su texto. Acá pasó exactamente lo mismo. Entonces, acá lo que vemos son colecciones de David. Hay algunas colecciones que aparecen por términos. Por ejemplo, se llama colecciones referentes a.
¿no? Eso lo vamos a ver. A veces hay algunas colecciones que son con términos musicales, para el arpa o para la cítara, ¿no? Entonces, esas son colecciones. Todos los salmos que eran para el arpa estaban juntos, ¿entienden? O sea, se armaban colecciones de salmos. Lo que pasa que después el judaísmo lo convirtió en esos 5 libros que yo les cuento porque le encontraron como un desarrollo espiritual al libro y por eso después se desarrolló de otra manera, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con los salmos? Esto es un tema muy lindo, que no le vamos a dedicar demasiado tiempo, pero lo vamos a ver un poquito por arriba. Los salmos se conectan unos con otros, se conectan, están conectados a través de palabras, normalmente a través de palabras. Entonces, un salmo hace hincapié en una palabra y ese mismo salmo se conecta con otro. También el tema de los encabezados, que son una forma de conexión, que lo vamos a ver ahora en detalle, los géneros literarios, y bueno, también el tema de los 2 primeros salmos, que los 2 primeros salmos son 2 salmos muy importantes, que ya lo vamos a ver en detalle porque vamos a ver el Salmo 1 y el Salmo 2 en detalle, muy en detalle, porque son 2 salmos muy importantes. Bueno, vamos ahora a los salmos que tenemos en la Biblia, y fíjense, por ejemplo, a ver, vayan desde el comienzo del todo, vayan al Salmo 1. No, perdón, vayan al Salmo 3. Vayan al Salmo 3. Van a ver que dice Salmo 3, no sé si la Biblia de ustedes tiene un título, en el mío dice Clamor matinal del justo perseguido, no sé si el de ustedes dice eso, pero bueno. Y después abajo dice, Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón, ¿no? Entonces, eso es la cabecera, se llama la cabecera del Salmo. Obviamente que aparentemente no forma parte del Salmo en sí, pero nosotros los católicos, los judíos también, consideramos que esto forma parte del Salmo. ¿Entienden? O sea, esto forma parte. Cuando alguien me dice, por ejemplo, alguien me dice, Adrián, ve y lee el Salmo 3. ¿Yo cómo lo tengo que leer? Tengo que leerlo así. Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón. Y empiezo. Ya ve, ¿cuántos son mis adversarios? Bla, 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 bla. ¿Entienden? O sea, eso forma parte del Salmo. No es una cosa aparte. Entonces, vamos a ver que hay todo tipo de términos, diferentes tipos de términos. Todas las cabeceras, hay algunos salmos que no tienen cabeceras. Fíjense, el Salmo 1 y el Salmo 2 no tienen ninguna cabecera. Empieza en el Salmo 3. Entonces, primero me dice qué es. Dice, es un salmo. Bueno, eso lo hablamos la vez pasada, ¿no? Salmo quiere decir canción. Entonces, bueno, es una canción. De David. Ahora vamos a ver de qué va eso de David, ¿no? Cuando huía de su hijo Absalón, claramente me está dando un marco histórico. Entonces, lo que me está diciendo es que este salmo lo escribió el rey David y lo escribió cuando estaba padeciendo esa situación crítica de que su mismísimo hijo lo quería matar. Entonces, eso forma parte, ¿eh? Nosotros creemos que esto también es palabra de Dios. Bueno, entonces, en la actualidad hay un consenso entre todos los biblistas de que hay un alcance significativo de estos términos. Por eso no los podemos ignorar. Son cosas importantes que nos dice. Hay indicaciones, entonces vamos a empezar con el primer término que dice términos referentes a colecciones. Entonces yo les pongo ahí canción, canto, salmo, canciones de subidas. Fíjense cómo en el Salmo 3 dice salmo, ¿no? Pero fíjense, el Salmo 4 ya no dice salmo, dice del maestro del coro. Ah, sí, dice salmo. Para instrumentos de cuerda, salmo. Sí. Entonces, hay 3 términos usados en las cabeceras de los salmos que asignan colecciones. Son 3 términos en hebreo, que no vamos a entrar en detalle en este tema, pero bueno, uno de los términos, que es la palabra sir, no importa, que quiere decir canción. Hay otro término en hebreo, porque para nosotros lo que dice en español es, uno dice canción, otro dice canto, otro dice salmo. Pero ustedes tienen que saber
que esas son tres palabras en hebreo diferentes. Una es sir, la otra es mismor, y la otra es amjalot. Son tres palabras diferentes. Entonces, lo que no nos queda del todo claro es cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, el primero, la palabra canción, hace referencia probablemente, como les decía antes, que era un canto que se cantaba en el templo de Jerusalén y que era acompañado por instrumentos musicales, ¿no? Entonces, no hay una diferencia clara entre canción y canto, pero son dos palabras distintas en hebreo, ¿no? Pero no nos queda muy claro cuál es la diferencia entre uno y otro. No sabemos si uno alude más que nada a la parte de la parte de canto oral y la otra la interpretación. No sabemos bien, pero bueno, ustedes sepan que son todos términos distintos. Y el tercer término, el que dice canciones de subidas, ven que yo se lo pongo ahí, canciones de su vida no tiene que ver con un desplazamiento espacial de ir para arriba, sino más bien de una cosa espiritual, ¿no? Como de una cosa escalonada, de ir para arriba escalonadamente hacia Dios, como si fuese como una secuencia, como una serie, ¿no? Más que una cosa. Obviamente que todo esto está relacionado con que, como todos ustedes saben, Jerusalén está arriba de un monte, entonces yo voy subiendo. Entonces esa subida es una subida que yo la tengo que hacer física para llegar a la ciudad, pero también tiene obviamente toda una connotación espiritual, ¿no? Bueno, después hay términos musicales. Fíjense que dice, para instrumentos de cuerdas, ¿no? Fíjense el Salmo 4, que dice, del maestro de coro para instrumentos de cuerda, ¿no? Bueno, obviamente que en la cabecera de estos salmos, yo se los pongo ahí, después si quieren mírenlos, el 4, el 6, 54, 55, 67 y 76, encontramos esta palabra, para instrumento de cuerdas. Después tenemos otro que dice para flauta o con acompañamiento de flauta. Fíjense el Salmo 5, ya que tienen ahí la Biblia. Fíjense la cabecera del Salmo 5, dice, del maestro de coro para flautas. Salmo de David. Entonces, hay otros que tienen una indicación que no terminamos del todo de entender qué quiere decir. Fíjense lo que dice el Salmo 53. Vamos rapidito al Salmo 53. Yo no sé, si alguno tiene otra cosa, díganmelo, pero en el mío dice, del maestro del coro para la enfermedad. Para la enfermedad. Esto solo lo tenemos en el Salmo 53 y en el Salmo 88. Por eso se los pongo ahí. Se los pongo ahí. Lo que pasa es que esa palabra, la palabra que se usa en hebreo para enfermedad, también es la misma palabra que se usa cuando uno está triste, ¿no? Entonces, puede ser para la enfermedad, pero también puede ser, esa es una hipótesis, pero también puede decir cuando uno siente pena, cuando uno siente melancolía, ¿no? Y si uno lee el Salmo se da cuenta, ¿no? Entonces, bajo ese término, suponemos que la melodía musical también acompañaba, como pasa exactamente ahora en la misa, que no es lo mismo un canto que hacemos para la misa de un funeral que la misa que estamos en una celebración, ¿no? Entonces, bueno, se supone que puede hacer relación a eso. Después fíjense, ya que estamos acá, fíjense en el 56, dice otra cosa rara, dice del maestro del coro, según la opresión de los príncipes lejanos, de David, a media voz. Fíjense cómo me da una indicación de cómo lo tengo que cantar. Dice, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gat, ¿no? O sea, está haciendo claramente está particularizando una situación de la historia, ¿no? Hay otros salmos que dice, para las doncellas, que tampoco, no se sabe si eran partes que tenían que cantar las mujeres del coro, no se sabe. Otros dicen, sobre la octava, que también se puede referir a cuestiones meramente musicales, ¿no? Bueno, hay otros que tienen instrucciones de uso litúrgico. La más común es la del maestro del coro, que como ya lo vimos un montón de veces, ¿no? Fíjense el 56, del maestro del coro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en realidad no hay una explicación bien satisfactoria, pero obviamente sabemos que el templo tenía un coro. Entonces, lo más probable es que se esté refiriendo a que el director del coro tiene que como decidir cómo se iba a cantar esta canción, ¿no?
También eso se puede leer como el maestro del coro, pero también se puede leer para el poeta o para el cantor, ¿no? Entonces puede tener referencia a eso. Y después hay otros que son nombres propios. Bueno, ya vimos lo de David. Yo les puse ahí. De David lo dice 73 veces, pero hay 12 veces que dice de Asaf, ¿eh? De Asaf. Otra 11 veces dice de los hijos de Coré. Ahora les voy a explicar eso. Otros que dicen de Salomón. Bueno, ustedes saben que Salomón era el hijo de David. Tenemos dos salmos que dice de Salomón, el Salmo 72 y el Salmo 127. Hay uno que dice de Hernán, otro dice de Etán, el Salmo 89, y otro que dice de Moisés. Bueno, obviamente que el hecho de que diga de no quiere decir que lo haya hecho la persona, no quiere decir que lo hizo David, que lo hizo Salomón, que lo hizo Moisés, porque por supuesto que Moisés no lo pudo haber hecho. Muchas veces lo que indica es que lo que estoy leyendo en el Salmo lo tengo que aplicar a ese personaje. ¿Entienden? O sea, me hace más referencia a que ese nombre propio que tiene relación, lo que estoy leyendo en el Salmo tiene relación con David, tiene relación con Salomón, con Moisés. Y las personas los nombres que no nos suenan a nada, porque no figuran en la Biblia, como Asaf, los hijos de Coré, sabemos que son cantores y poetas famosos que lo que hacían eran que ellos hacían estos poemas, hacían estas canciones y se las iban a cantar al rey. Y se le iban a cantar al rey. Y cuando al rey le gustaba mucho cómo había quedado el poema, cómo había quedado la canción, entonces se incorporaba en el cantoral, digamos, ¿no? Y así nos quedó incorporado en el salterio. ¿Entienden? Entonces, son como situaciones distintas. Las que son de personajes históricos bíblicos, como David, Salomón, Moisés, no tiene tanto que ver, a pesar de que puede ser, no descarto, no estoy diciendo de ninguna manera que David no hizo ningún salmo. Puede ser que varios salmos preexílicos hayan sido escritos por David, o por lo menos parte de ellos hayan sido escritos por el rey. Pero los que dicen de David, de Salomón, de Moisés, le tenemos que aplicar lo que estoy diciendo en el texto al personaje. ¿Ok? Y los otros, como le dije, eran cantores del templo, poetas. Bueno, y por último, los datos históricos, como les dije recién, ¿se acuerdan que lo vimos en el Salmo 3? Para ir de vuelta rapidito, dice, cuando David huía de su hijo Absalón. ¿Por qué es importante estos datos históricos? Bueno, hay varios salmos, yo les pongo ahí todos los salmos donde encontramos estas cosas, ¿no? Estos datos históricos. Ustedes después, si quieren, pueden ir. ¿Por qué son importantes? Porque me da un marco para entender lo que dice el texto, ¿no? Entonces, si yo soy un padre que tengo un hijo que me está buscando para matarme, puedo empatizar con eso. Afortunadamente, a ninguno de nosotros nos pasa eso, pero puedo empatizar con la angustia de que mi hijo no solo esté enojado conmigo, sino que me quiera matar, ¿no? Que a veces nos pasa también con nuestros hijos, ¿no? Que no es que nos quieren matar, pero nos quieren matar figurativamente, en el sentido de que no quieren saber nada con nosotros. O por ahí esos hijos que no nos llaman, o que parece como que no les interesamos más, hicieron su vida y... Entonces, bueno, puedo empatizar con las cosas que dice David en esos textos, porque en ese momento el hijo de él lo quería matar, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para darle un poquito de término a esto, como les decía antes, se hicieron 5 libros. Eso es un invento nuestro, no es que los judíos dijeron del Salmo 1 al 41, no, es un invento nuestro. En la antigüedad, como les decía antes, todo el texto iba todo seguido. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cómo se hacía para dividir un texto del otro. Bueno, entonces vamos rapidito al final del Salmo 41, rapidito porque ya se nos fue la hora. Miren, bueno, fíjense, ¿qué dice el final del Salmo 41? Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre y hasta siempre. Amén, amén. ¿Qué es eso? Eso es una alabanza. ¿No es así? Bueno, muy bien. Vamos rapidito. Eso es el Salmo 41. O sea, está poniendo una alabanza, lo que nosotros técnicamente llamamos una doxología.
Es una doxología. Eso, una alabanza. Entonces, el 41 termina, bendito sea Yahvé, Dios de Israel. Vamos rápido al 72, porque el segundo libro termina en el 72. ¿Cómo termina el Salmo 72? Bendito Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Otra doxología. Entonces, ¿qué? Bueno, rápido. Vamos al 89, el último. Con esto hacemos el último. Al 89. ¿Cómo termina el Salmo 89? Bendito sea por siempre Yahvé. Amén, amén. ¿Ven? O sea, se repite la doxología. Entonces, cuando yo estaba leyendo todo junto, entonces digo, bueno, acá termina algo y empieza otra cosa. ¿Entienden? Entonces, en base a eso se determinó de que la forma en que los judíos estructuraron el Salterio y dividieron estos 5 tomos, por decirlo de alguna manera, que aparte son 5 por obvia alusión al Pentateuco, que son los 5 libros sagrados de la Biblia hebrea, ¿no? De la Torá. Y por eso son 5. Entonces, no es casualidad que el 41, el 72, el 89 y el 106 terminen con una doxología, con una alabanza, porque esa era la forma que teníamos en la antigüedad para indicar que terminaba una cosa y empezaba otra. ¿Ok? Bueno, pero les repito, eso es una cosa nuestra para entender más o menos cómo, de qué va el libro. Y bueno, y por último, un poco lo que les decía antes, ¿no? Ya por último, nosotros podemos orar con la Escritura, porque la Escritura, dijimos 1000 veces, es la palabra de Dios. Podemos orar con la Escritura, pero en la Escritura también hay oraciones. Citamos el ejemplo del Magnificat, del Benedictus, de la oración de Salomón. Es decir, hay oraciones. Entonces dijimos que la Escritura puede ser objeto de nuestra oración, pero también en la Escritura hay oraciones, como el Padre Nuestro. Y este libro de los Salmos es un libro que solo es de oraciones. Y en ese sentido, tiene el mismo sentido que el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es palabra de Dios, pero es palabra de Dios para que la digamos nosotros. Porque las otras oraciones, aunque hemos escogido el Magnificat como un ejemplo, pero el Magnificat es una oración de la Virgen, que yo me la apropio. Pero estas oraciones no son como el Magnificat, porque estas oraciones son oraciones que Dios nos da a nosotros para que nosotros se las digamos a Él. Y entonces, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, tiene mucha importancia, porque los salmos, como les dije, es una escuela de oración. Acuérdense lo que hablamos muchas veces, que una lengua, cualquier lengua, el español, cualquier lengua, no es solamente un sistema de palabras y un sistema fonético. La lengua es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo, es una forma de relacionarse con el mundo, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay lenguas, algunas de ellas que han sobrevivido, donde los verbos no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo se puede hablar así? ¿Cómo me puedo comunicar si mis verbos no tienen tiempo? Bueno, y se comunican. ¿Y de cómo se comunican? Y de una forma muy distinta a la mía. Entonces la lengua expresa una visión. Entonces, claro, aprender una lengua no es aprender las palabras. Aprender una lengua es aprender una forma que tiene un determinado pueblo de percibir, de relacionarse, especialmente con Dios. Entonces, cuando nosotros somos niños, al principio de todo, acuérdense cómo nosotros aprendimos el idioma que manejamos. Primero repetimos las palabras de nuestros papás, pero después cuando crecemos nos apropiamos de esas palabras y aprendemos a utilizarlas. Entonces los salmos tienen esa función. Tienen la función. Al principio los repetimos, son las palabras de otros, son las palabras de mi papá, de mi mamá, que las repito. Pero de a poco, el objeto que lo que quiero que logremos es que nos apropiemos del lenguaje de Dios, porque esto es palabra de Dios. Por eso los salmos son una escuela de oración, porque es como Dios ve las cosas. Son palabras de Dios, es el lenguaje de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos estas oraciones y no tenemos otras? Bueno, porque estas son las palabras que Dios nos quiso dar, porque son toda una escuela de espiritualidad. Porque la espiritualidad, como les decía, es un estilo de vida, es una forma de sentir, de relacionarme, de vivir, de percibir la presencia de Dios en mi vida. Entonces, ya en la Biblia, ese es el espíritu que llamamos el Espíritu Santo, la apertura a la verdad,
la apertura al espíritu, ¿no? Que nos da, nos infunde con su espíritu y nos da esa misma capacidad, esa capacidad de abrirme, esa capacidad de relacionarme con Dios. Entonces, los salmos, lo que nos entrega es eso, es toda una escuela que en base al principio de repetir las palabras, como hacen los niños, llega un momento que nos tenemos que apropiar del lenguaje. Y en esa apropiación del lenguaje significa que yo me apropio de la cosmovisión, de la forma de ver, de la forma de sentir, que es la de Dios. Y por eso es una forma de configurarnos con Él. Por eso los salmos no es cualquier libro, por eso los salmos es tan distinto al resto de los salmos. Entonces digo en ese sentido que a mi juicio los salmos es un libro que tiene muchísima importancia porque gozan, igual que el Padre Nuestro, de esa característica, de ser palabra de Dios para que nosotros se las digamos, y en ese sentido somos insertados ahí, ingresamos a esa visión que es la forma de ver y de sentir que Dios tiene, y a través de esa repetición y de lograr esa apropiación es que yo me termino conformando a la visión que Dios tiene de mi propia vida. Empiezo a ver mi vida como Dios ve mi vida. ¿Se entiende? Bueno, chiquilinas, ya suficiente por hoy. Vamos a... Espero que les haya gustado. Si alguna quiere decir alguna cosita. ¿Eh? Yo te quiero decir, después de este maratón, que no he podido interrumpirte porque yo encontraba otras cosas en los salmos que yo tengo. Por ejemplo, el 56, al maestro del coro sobre la paloma muda de las lejanías, de Sí. David, Mictam, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Sí. Eso como te expliqué antes, son, sí, en el 56 yo Pero de eso tengo maestro. varias, ¿eh? Sí, Porque sí, hay sí. muchas, por ejemplo, flauta, me parece que debe ser la palabra, espérate, ¿en cuál otra? 56, 55. Masquil, ¿qué quiere decir? Si Masquil, sabes, masquil. bueno, lo Al que pasa es maestro de coro, a las cuerdas, masquil. sí, sí, te lo voy a explicar la clase que viene, Ah, pero bueno. sí, sí, pero mira, como decíamos antes, son todas, primero, tenemos que aprender a considerar la cabecera del salmo como parte del salmo, cosa que no hacemos nunca. ¿Eh? Nadie hace eso. No, eso es Tenemos el que primer aprender a hacer eso. renglón del Eh, Salmo 55. si me dice algo así medio críptico, como te dice a ti el Salmo 56, a mí me dice otra cosa, a mí me dice la opresión de los príncipes lejanos. Pero les voy a explicar la clase que viene por qué hay esas diferencias. Porque la misma palabra en hebreo, según cómo Ya, yo la vocalice, significa una cosa u otra. Como les u decía otra. antes, cosa, casa, cese, casi, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo la vocalizo, entonces puedo ir para un lado o para el otro. La clase que viene les voy a dar un par de ejemplos de por qué son tan distintas las traducciones. Pero esas cosas crípticas, lamentablemente, no sabemos por qué las ponen. No sabemos. A mí me Lamentablemente. encanta lo de la paloma muda, porque vamos, una paloma muda, vamos, me parece ya, uf, ni Entonces, te por voy eso a decir. dice, pero por ejemplo, cuando en el 56, no sé si en el tuyo dice también a media voz, cuando los filisteos se apoderaron de él en Gat. Venga, Bueno, entonces yo me imagino la situación de que el rey queda, lo agarra el enemigo, la angustia, ¿no? Hay que decirlo a media voz, estoy angustiado, estoy mal, temo por mi vida. Entonces, son todas indicaciones que me sirven para ponerme para cómo leerlo, ¿entiendes? Me ya, pero ayuda. también me hace mucha gracia que cuando le está persiguiendo a Absalón, su propio hijo, para matarlo, que él se ponga a escribir un salmo. Bueno, O claro, sea, obviamente que no lo escribió en ese momento, pero lo escribe ah, después de haber o sufrido esa llevaba al experiencia. escriba y el escriba iba corriendo, corriendo. No. No, no, como te dije antes, lo más probable es que David haya escrito alguno de estos salmos preexílicos, de los que yo les muestro ahí en el documento que son preexílicos, pero eso no quiere decir que todo el salmo lo escribió él. Puede ser que algunas líneas sí sean del rey David, con lo que es una maravilla, porque estamos hablando de literatura del siglo 1000 a.C., ¿no?
Nada Sí, más y sí, nada. sí, 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 eso nadie lo discute, pero es gracioso. Sí, Ahora, sí, claro. completamente de acuerdo en lo que has dicho del lenguaje. Mm. Ese es el No, gran problema de hoy día, Maris, que han en atacado el, al lenguaje sí, y nos en el están mío, permitiendo el lenguaje. Dime. en la Biblia mía, que no tiene nada de los detalles que ustedes están hablando. Sin embargo, en este en particular, me parece curioso por tu comentario, que no solo dice que David lo escribió cuando huyó de Saúl, también dice que estaba en una cueva. Claro, 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 es que no tenían otro sitio donde esconderse. Pero dice el detalle, o sea, no, hay muchas cosas que no dice, pero ahí dice todo eso en detalle, que él lo escribió cuando huyó de Saúl en una cueva. Y estaba Adrián, escondido en una cueva cuando me Saúl despido. se refugia y le corta el borde del manto. Bueno, pero yo me Bueno. puedo sentir, yo a veces también me siento en una cueva acosado por mis enemigos. Yo también me puedo sentir así. Perfectamente me puedo sentir así. O sea, no porque mis enemigos me vayan a matar, ni porque yo esté físicamente en una cueva, pero puedo estar en una cueva espiritual. Puedo sentirme en peligro, puedo sentir que todo se termina. ¿Mm? Adrián, pero para cortarle el borde del manto mientras hacía sus cosas, tenía que ser algo físico, por favor. Eso ya no puede ser espiritual. Me Pero bueno, parece, vamos. les repito, el proceso es repetirlo primero, el encabezado, la cabecera nos ayuda a entender el mood, el ánimo con el que Sí, tenía claro. el salmista cuando lo escribió, y después tengo que hacer el proceso de apropiármelo, ¿no? Porque como les decía Sí, recién, sí. esto es palabra de Dios para mí, por lo cual yo tengo que pasar de la niñez, de puro repetirlo, a tratar de apropiármelo, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, Bueno, chiquilinas, muchas gracias. Adrián, antes de que te vayas,